Buen día. El tema de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los tractos. Vamos a hablar de uno de los tractos más importantes del sistema nervioso central. Vamos a hablar del tracto córtico espinal. Para eso, presten atención a los esquemas que vamos a ir desarrollando. Ustedes recordarán que cuando vamos a desarrollar todo lo vinculado con un tracto, como le llaman AS, vía o fascículo, hay una serie de tópicos que hay que tener presente. ¿Cuáles son esos tópicos que hay que tener presente cuando vamos a desarrollar todo lo relacionado a un tracto del sistema nervioso central? El primer tópico es hablar del origen. Segundo punto, si el tracto es aferente o eferente. Tercer punto, si el tracto es directo o es cruzado. El cuarto tópico, si es cruzado, ¿dónde se cruza? El quinto punto, ¿cuál es su final? ¿Dónde termina? Y el sexto punto, que es uno de los aspectos más importantes, la función. Entonces, vamos hoy a trabajar con esos aspectos, todo vinculado, relacionado con el tracto córtico espinal. Para eso, iniciamos con un esquema. Observen, por aquí tenemos la cara externa de un hemisferio cerebral, cara externa o cara lateral. Aquí está la cisura lateral o cisura de Silvio. Aquí tenemos la cisura central. Por aquí encontramos el surco precentral. Y aquí tenemos el giro precentral o circunvolución frontal ascendente. Aquí tenemos una serie de estructuras: surco frontal superior, surco frontal inferior. Esto es F1, F2 y F3. Esto es frontal ascendente. Por aquí tenemos el surco postcentral, y entre el surco central y el postcentral tenemos la circunvolución parietal ascendente o postcentral, parietal ascendente. Aquí está la cisura parieto-occipital, la interparietal, surco temporal superior, surco temporal inferior, lóbulo occipital detrás. Y tenemos el cerebro. Esto es T1, T2, T3, parietal superior, parietal inferior, primero occipital, segundo occipital y tercera occipital. Esas son las estructuras que encontramos en la cara lateral del hemisferio. ¿Por qué destacamos esto? Porque vamos a necesitar esa información para vincularla con el tema que es el origen del tracto córtico espinal. Antes de continuar con el desarrollo del tema, entonces, si yo tomo este hemisferio, que es la cara externa del hemisferio izquierdo, y lo giro, vamos a tener por aquí la cara medial. Aquí tenemos una formación interhemisférica que es el cuerpo calloso. Tálamo, cisura parieto-occipital, surco subparietal, cisura calcarina, etc. Ok, ahí tenemos la cara mediana. Esto es el cíngulo, el lóbulo paracentral. Todo esto es F1, F1, F1 abajo, lo que sería el giro recto. La precuña, la cuña o secta occipital, la língula quinta, cuarta, tercera temporal, cuarta temporal y quinta temporal. Ok, entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, damos un corte a nivel del surco del giro precentral, cae aquí y aquí, cae aquí, como ustedes observan,
damos un corte coronal o frontal, ¿ok? Quitamos esto, nos colocamos de frente y vemos el esquema de frente. Vamos a ver las estructuras que vamos a encontrar y vamos a ir destacando las estructuras que nos interesan relacionadas con el tema. Ok, por aquí tenemos tercer ventrículo, aquí está el cuerpo calloso, ventrículos laterales, aquí está el cíngulo, cisura marginal, lóbulo paracentral, cíngulo, nos vamos a la cara externa, aquí tenemos esto, completamos el esquema con el lóbulo temporal. Ok, viendo los hemisferios de frente. Una serie de estructuras que quiero destacar que la vamos a utilizar en el desarrollo del tema. Aquí encontramos una estructura del diencéfalo, el tálamo. Uno de los ganglios basales, aquí encontramos el núcleo caudado y por fuera otro ganglio basal que es el núcleo lenticular, dividido en dos partes. La parte externa es el putamen, que es la parte más grande, y la parte interna es el globus pálido. ¿Okay? Por aquí encontramos el claustro o antemuro, y aquí tenemos la cisura de Silvio. Entonces vamos a necesitar toda esta estructura que estoy destacando aquí en rojo, es el gyrus precentral. Gyrus precentral por fuera, y se va a continuar aquí con la parte más anterior del lóbulo paracentral que está en la cara medial. ¿Okay? Si lo destacamos por esta cara, aquí tenemos hasta aquí. Esto sería el gyrus precentral. Todo eso en rojo. Entonces, una serie de puntos antes de comenzar con el inicio del tracto córtico-espinal. Hay una estructura de suma importancia que vamos a utilizar en el desarrollo del tema. Hay una porción de la sustancia blanca dentro de los hemisferios cerebrales. Obsérvenla aquí. Esta estructura, esto que está aquí. Esa porción de sustancia blanca recibe el nombre de cápsula interna. La cápsula interna. Ustedes observarán que la cápsula interna es una porción de sustancia blanca de los hemisferios que está limitada por dentro por el tálamo y el núcleo caudado, y por fuera por el núcleo lenticular. Esa sustancia blanca que nosotros denominamos cápsula interna, desde el punto de vista anatómico tiene tres partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. En un corte como este, que es un corte coronal, no se pueden apreciar esas tres partes. Para apreciar esas tres partes de la cápsula interna, tenemos que hacer lo siguiente: dar un corte transversal a nivel de la cisura de Silvio, un corte transversal. Entonces vamos a ver el cerebro desde arriba. Si el paciente está en la camilla y está acostado y lo estamos viendo desde atrás, recuerden que el occipital pega a la camilla y el frontal lo tenemos hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que esto aquí es anterior y esto aquí es la parte posterior. Vamos a observar una serie de estructuras para que entiendan lo de la parte de la cápsula interna. Por aquí tenemos el ventrículo lateral, específicamente el cuerno frontal. Aquí está el septum pellucidum. Aquí viene el cuerpo calloso.
aquí está el cuerpo calloso. Okay. Aquí está el agujero interventricular o agujero del muslo que va a conectar con el tercer ventrículo que está aquí. Por aquí tenemos el núcleo caudado. Núcleo caudado. Aquí tenemos el tálamo. Observen cómo el tálamo y el caudado están limitando por dentro la cápsula interna. Entonces, por fuera del tálamo y el caudado, aquí vamos a encontrar esto, que es lo que necesitamos destacar, que es la cápsula interna. Y por fuera de la cápsula interna tenemos el núcleo lenticular. Aquí está el claustro y aquí está la cisura de Silvio. Claustro y cisura de Silvio. Entonces, lo importante en este esquema es destacar la cápsula interna. Fíjense, como esto es un corte transversal, si el individuo estaría de pie, esto aquí es la parte anterior de la cápsula interna, aquí es la rodilla de la cápsula interna y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Esos detalles los vamos a necesitar para el desarrollo del tema del tracto córtico-espinal. Otro detalle, antes de iniciar con el origen del tracto córtico-espinal, es, ustedes observan toda esta porción de sustancia blanca que está por debajo de la corteza, Muy importante, esa porción de sustancia blanca recibe el nombre de centro senioval de Busen. Centro senioval de Busen. Entonces, continuando con el esquema, por aquí necesitamos esquematizar el tallo o tronco cerebral. Por aquí tenemos el tallo, por aquí tenemos los pedúnculos cerebrales, por aquí tenemos la médula oblongada, la decusación, la oliva, aquí está la oliva. Recuerden que ya eso lo hemos visto en clases anteriores. Okay. El surco retroolivar. Aquí tenemos el agujero occipital o foramen magno. Aquí está. Entonces todo lo que está por debajo de ahí representa la médula espina. Un par de cortes. Aquí está la médula. Vamos a dar un par de cortes en médula. Hasta anteriores, hasta posteriores, conducto central. Aquí tenemos un corte en la parte alta de la médula. Tenemos los nervios raquídeos, raíz posterior, el ganglio de la raíz posterior, la raíz anterior, el nervio raquídeo, agujero intervertebral o agujero de conjunción, rama posterior, rama anterior. Un segundo corte aquí. Tenemos otro corte de médula que lo vamos a necesitar. Con este iniciamos el tema. Okay, aquí tenemos este corte. Raíz anterior. Ya todos estos detalles ustedes lo conocen. Rama posterior, rama anterior. Por aquí esquematizamos el músculo esquelético. Por aquí tenemos el músculo esquelético.
Por aquí tenemos otro músculo esquelético. Recuerden que el músculo esquelético tiene dos tipos de fibras, las extrafusales y las fibras intrafusales. Existen diferencias histológicas, diferencias bioquímicas y diferencias fisiológicas entre las fibras intra y las fibras extrafusales. Ese tema ustedes lo vieron en su clase de histología. Entonces, con todo este preámbulo, vamos a iniciar el desarrollo del tracto córtico-espinal. Ustedes recordarán en clases anteriores, en clase de histología, que la corteza cerebral, la neocorteza específicamente, histológicamente está formado por 6 capas de célula. 6 capas de célula. En la quinta capa de la corteza cerebral, específicamente a nivel del gyrus precentral, aquí donde destaqué, quinta capa de la corteza del gyrus precentral o circunvolución frontal ascendente, vamos a encontrar una célula que se denomina células de Betz. Células de Betz. Las células de Betz o células gigantopiramidales. Células de Betz o células gigantopiramidales. ¿Dónde se encuentran? Recapitulando, en la quinta capa de la corteza a nivel del gyrus precentral. Entonces, conociendo esta información, vamos a iniciar con el tracto córtico-espinal. El primer punto que hay que tener pendiente es su origen. Entonces, el tracto córtico-espinal nace 30% de los axones, un 30% aproximadamente de los axones se van a originar aquí. Aquí, ¿dónde estoy marcando? A nivel del gyrus precentral o circunvolución frontal ascendente. ¿En qué lugar? Específicamente en las células de Betz o células gigantopiramidales. Recuerden que en el gyrus precentral, eso se conoce desde el punto de vista funcional como área 4 de Brodmann o área motora primaria. Área 4 de Brodmann o área motora primaria. Ahí se origina el 30% de los axones que dan origen al tracto córtico. Otro 30% de los axones van a nacer aquí. Todo esto que estoy destacando aquí, este es el surco precentral. Aquí, en el surco precentral, 30% de los axones se originan a nivel del surco precentral. A nivel del surco precentral, Brodmann describió eso como área 6 o área motora secundaria. Es el área encargada de la planificación del movimiento, ya que el área 4 se encarga de la ejecución del movimiento voluntario. Entonces, área 6 da origen a un 30% de los axones del tracto córtico-espinal. Otro 30% de los axones se van a originar aquí en el gyrus postcentral o circunvolución parietal ascendente. Circunvolución parietal ascendente. Acuérdense, si es por dentro, cae aquí, en la parte más posterior del lóbulo paracentral. En la parte más posterior del lóbulo paracentral, si nos vamos a su cara medial, caeríamos ahí. Tenemos aproximadamente un 90% de los axones. Un 5% de los axones se va a originar aquí en el gyrus parietal superior o área sensitiva secundaria o área 5 y 7 de Brodmann. Área 5 y 7 de Brodmann, 5 y 7 de Brodmann se van a originar en el gyrus parietal superior. Que si esto es por la cara externa, si lo vemos por la cara medial, entonces no se llama parietal superior, se le llama la precuña o lóbulo cuadrado, que sería aquí. Precuña o lóbulo cuadrado, que sería esto aquí. Ok, entonces un 5% de los axones, ya para completar el 100%, se va a originar en esta área, aquí. ¿Cómo se le llama esta área?
¿ok? Acuérdense que esto es F1 por su cara externa. En la parte más posterior de F1 en su cara externa. Repito, en la parte más posterior de F1 en su cara externa. Acuérdense que esto es anterior y esto es posterior. Entonces, como ustedes observan, todas las áreas convergen, no hay espacio libre entre ellas. De todos esos sitios que acabamos de ver, van a salir acciones que van a dar origen al tracto córtico espinal, destacando sobremanera los axones que se originan en las células de Betz o células gigantopiramidales. Ese es el primer punto. Ese es el origen del tracto, donde nace. La segunda pregunta que hay que resolver es si el tracto es aferente o eferente. Escuchen el nombre, córtico espinal. El nombre del tracto te da mucha pista con respecto a su función. Como va a ir de la corteza a la médula, ya ahí te dice que es un tracto descendente, y como es un tracto descendente va a tener función motora. Tracto descendente va a presentar función motora. Entonces la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Sube o baja? Respuesta, es un tracto que desciende, es eferente, es eferente. Tercera pregunta, ¿es directo o es cruzado? ¿Es directo o es cruzado? Vamos a responder esa pregunta en breve. Observen lo que estamos diciendo. Desde todos estos sitios que mencionamos de su origen, los axones descienden como si fueran los rayos de una carreta. Fíjense cómo descienden los axones como si fueran los rayos de una carreta para encontrarse en un punto en común, que es la cápsula interna. Ahora, ¿por dónde descienden? Por esta porción de sustancia blanca que mencionamos hace un momento, que se llama centro semioval de Busen. Descienden por el centro semioval de Busen. Y fíjense, donde todos los axones se agrupan en un punto en común. ¿Dónde se agrupan? ¿Dónde se encuentran todos esos axones? Ellos descienden por la cápsula interna. Específicamente descienden por aquí, por el tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna. Tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna. Por aquí desciende el tracto córtico espinal. Es muy importante ese aspecto. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista clínico, de todos los lugares del sistema nervioso central donde más se afecta este tracto es a nivel de la cápsula interna. ¿Okay? Entonces, tengan pendiente ese concepto. Tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna desciende el tracto córtico espinal. Porque por aquí, en su momento, veremos en la rodilla, va a descender otro tracto que vamos a ver en otra clase, que se llama tracto córtico bulbar. Entonces, para entender esto, fíjense, es muy importante, presten atención. Este corte es un corte transversal, pero arriba aquí tenemos la corteza. Vamos a ver la corteza, pero en un corte coronal, así. Aquí está el área 4, un corte coronal, está más arriba. Así es coronal, aquí, corteza, área 4, y más abajo un corte horizontal transversal. Es importante visualizarse en 3 dimensiones para entender esto. Esto es coronal y esto es transversal. Esto está más arriba, esto está más abajo. Los axones vienen desde aquí a agruparse aquí en la cápsula interna. Observen. Desde aquí, ellos descienden aquí por el centro semioval de Busen. Van descendiendo y se encuentran aquí en la cápsula interna. Aquí se agrupan. Y ahí se agrupan y desciende como tracto córtico espinal. ¿Ok?
Si usted coloca el esquema así y esto así, fíjense cómo lo va humedeciendo para encontrarse en la cápsula interna. Entonces, aún no hemos respondido la tercera pregunta, si es directo o cruzado. Entonces, el tracto va descendiendo por todo el tronco cerebral, siempre por la parte anterior. Recuérdense que las funciones motoras en el sistema nervioso siempre ocupan la parte anterior, las funciones sensitivas siempre están detrás. Eso es una norma, es una regla en el sistema nervioso. Entonces, el tracto va descendiendo por la parte anterior del mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales. En la protuberancia, por la base del puente aquí, base, y en el bulbo desciende por la cara anterior de la médula oblongada, cara anterior, lo que conocemos como pirámides anteriores o pirámides vulvares. Pirámides anteriores o pirámides vulvares. Entonces aquí, en el tercio inferior de la cara anterior de la médula oblongada, aproximadamente de un 85 a un 90% de las fibras se van a ir al lado opuesto, se van a cruzar. De un 85 a un 90% de las fibras se van a cruzar. Entonces estas fibras de este lado van a hacer esto y se van para acá, y la de este lado hacen esto y se van para acá. Fíjense ahí, se puede observar muy bien. Entonces, ustedes recuerdan cuando hablamos de la médula espinal, que habíamos dicho que el límite superior de la médula espinal es una línea imaginaria trazada horizontal por debajo de la decusación. Entonces, ¿qué ocurre? La decusación, como ustedes pueden observar, ¿qué es realmente la decusación? La respuesta es las fibras que representan del 80 al 85% del tracto córtico espinal cruzándose hacia el lado contralateral. ¿Dónde ocurre eso? En el tercio inferior de la cara anterior de la médula oblongada. Y eso anatómicamente guarda relación con la parte media del borde anterior del foramen magnum o agujero occipital. Esto es desde el punto de vista topográfico. Después que el tracto se cruza, entonces cambia de nombre. Ya no se le llama córtico espinal, cambia de nombre, se le denomina tracto córtico espinal lateral o tracto piramidal cruzado. Córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Entonces, él se ubica, se localiza aquí. Cuando digo aquí, es en los cordones laterales de la médula. En los cordones laterales de la médula, observen. Miren ahí. ¿En qué parte de los cordones laterales? En la parte más posterior y más medial de los cordones laterales de la médula. Esa es su ubicación, su localización en la médula espinal. Tracto córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Entonces, ese tracto sigue descendiendo en toda la médula, aquí, hasta llegar al cono medular, que es donde acaba la médula espinal. O sea, mírenlo aquí, desciende hasta el cono medular. Ese detalle es muy importante. Y es el trayecto del tracto córtico espinal en la médula. ¿Cuál es su trayecto? Recorre toda la médula espinal hasta el final. Cuando digo hasta el final es hasta el cono medular. Entonces, ¿qué ocurre con el 10 a 15% de las fibras que no se cruzaron? El 10 a 15% de las fibras que no se cruzaron van a seguir del mismo lado. Observen aquí, vamos a tirarla con otro color. Vamos a usar el verde. Si antes de cruzarse, aquí viene, fíjense, aquí, se van a colocar aquí en el cordón anterior. Mírenla ahí, antes de cruzarse.
se colocan en el cordón anterior. ¿Cómo se le llama a ese 10 a 15% de la fibra que no se cruza? Tracto córtico-espinal anterior o piramidal directo. Córtico-espinal anterior o piramidal directo. Recuerden que el córtico espinal lateral dijimos que desciende, recorre la médula en todo su trayecto. Sin embargo, este tracto, el córtico espinal anterior o piramidal directo, solamente desciende hasta la región torácica. A nivel de la región torácica se esfuma, desaparece, deja de existir. Entonces, córtico espinal anterior. ¿Dónde está el tracto córtico espinal anterior? ¿En qué cordón de la médula? En el cordón anterior, como ustedes pueden ver. ¿En qué parte del cordón anterior? Observen exactamente a ambos lados de la línea media del surco medio anterior. A ambos lados del surco medio anterior. ¿Hasta dónde desciende? Hasta la región torácica. Entonces, ahí tenemos origen, descendente, directo cruzado, etc. ¿Qué nos falta describir? El final y la función. Para entender eso, vamos a ampliar un corte de esto para que se entienda mejor la idea. Vamos a hacer otro corte, uno de estos cortes más grandes. Por aquí tenemos el corte hasta posteriores, conducto central, surco medio anterior, acá laterales, cara lateral, cara anterior, cara lateral. Tenemos ese corte. Entonces, representando por aquí esta flecha, significa, ya se entiende que significa que viene desde arriba. ¿Ok? Aquí este es el tracto descendiendo. Fíjense cómo se cruza y se coloca en la parte más posterior y más medial de los cordones laterales. Sigue descendiendo hasta donde dijimos, hasta el cono medular. Entonces, en verde aquí, 10 a 15% que no se cruzó, mírenlo aquí, a ambos lados del surco medio anterior, que denominamos tracto córtico espinal anterior o piramidal directo. Aquí viene córtico espinal anterior o piramidal directo. Ahí está. Ahí tenemos los dos tractos. Esto es este esquema más amplio para que se entienda el concepto. Entonces, aún falta hablar sobre el final. ¿Okay? ¿Cuál es la definición de un tracto? Habíamos dicho. Habíamos definido un tracto como un conglomerado de axones que cumplen varias características. ¿Cuáles son esas características? Número 1, tienen que tener el mismo origen. Número 2, tienen que tener el mismo final. Y tercero, tienen que tener la misma función. Si nosotros tenemos un conglomerado de axones que nace en un mismo sitio, termina en un mismo sitio y tiene la misma función, se le denomina tracto, haz, vía o fascículo. Entonces ustedes pueden observar que el córtico espinal lateral está por un lado y el córtico espinal anterior está por otro lado. Según el concepto de tracto, no están terminando en el mismo lugar. Observen este detalle que viene siendo el cierre del punto del tema. Según el tracto va descendiendo, vamos a asumir que este corte que está aquí es la parte alta de la región cervical. Estamos a nivel cervical. Lo que yo voy a destacar aquí va a ir ocurriendo en los demás segmentos que están debajo, que faltan 30 segmentos más, porque ya hemos dicho varias veces que la médula tiene 31 segmentos. Si este es C1, vamos a decir que este es C1, y tenemos los demás segmentos. Fíjense qué ocurre. Hay una neurona de conexión internupcial
Según el tracto va descendiendo aquí, este córtico espinal lateral hace así, envía una fibra a las astas anteriores. Y ese acabó ahí en las astas anteriores. ¿Okay? Entonces, según va descendiendo, va acabando en las astas anteriores, va terminando en las astas anteriores. Según va descendiendo, termina en las astas anteriores. El córtico espinal anterior o piramidal directo, que representa del 10 a 15% de las fibras del tracto córtico espinal, que no se han cruzado. Fíjense qué ocurre. Aquí, cuando marco es aquí, exactamente aquí. ¿Qué es esto aquí? O el límite posterior del surco medio anterior. Esto se llama comisura blanca anterior. En la comisura blanca anterior, según el tracto va descendiendo, hace así y se cruzó y termina en las astas anteriores. Este córtico espinal que no se cruzaba en la comisura blanca, se cruza en la comisura blanca anterior y termina en las astas anteriores. Entonces ustedes pueden observar lo siguiente. Si yo les preguntara ¿qué porcentaje de las fibras del tracto córtico espinal a final de cuentas se cruzan? La respuesta es el 100%. 100%. ¿Dónde están terminando las fibras? Todas están terminando en las astas anteriores de la médula espinal. ¿Qué dice la definición de tracto? Conglomerado de axones que tienen que tener el mismo origen, la misma función y el mismo final. Pregunto yo, ¿están terminando en el mismo lugar? Desde luego que sí. ¿Dónde están terminando? En las astas anteriores, de la médula. Ok. Entonces, ese es el quinto punto al final. El sexto punto que hay que conocer de un tracto es su función. Su función. Para entender la función, fíjense qué ocurre. Ustedes recordarán que en clases anteriores habíamos dicho que las astas anteriores de la médula, astas anteriores o cuernos grises anteriores, desde el punto de vista histológico están representadas por los cuerpos de dos neuronas. Una de esas neuronas se llama alfa motoneurona o neurona motor inferior y la otra se llama gamma motoneurona. Ustedes recordarán en su clase de histología que una de las formas de clasificar la célula nerviosa es en base al grosor del axón. Entonces, en el sistema nervioso periférico se usa mucho esta clasificación. Las neuronas que tienen un axón más grueso se le denominan alfa y a partir de ahí se emplea el resto de las palabras del alfabeto griego. Entonces dijimos que en las astas anteriores histológicamente encontramos los cuerpos de dos neuronas, alfa motoneurona, que también se le llama neurona motor inferior, y gamma motoneurona. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tirarlo con el azul. Entonces, cuando esto hace la conexión aquí, termina aquí. Miren una conexión, una sinapsis ahí. Aquí este círculo representa el cuerpo de cuál neurona, de la alfa motoneurona. Hace la conexión, entonces el axón sale como raíz anterior y va a terminar en el músculo esquelético que le pertenezca, dependiendo de qué raíz estemos hablando. ¿Ok? Entonces, esa alfa motoneurona, ya hemos dicho en otra clase que va a terminar en las fibras extrafusales, lo que ustedes llaman fibras rojas. ¿Ok? En las fibras extrafusales, ese punto donde termina la alfa motoneurona uniéndose a las fibras extrafusales del músculo esquelético, es lo que nosotros conocemos con el nombre de placa motora o unión neuromuscular. Ok, ya esos temas lo hemos tratado en otra clase. Ustedes recordarán que la función de la alfa motoneurona es el movimiento voluntario. Entonces, si el tracto córtico espinal hace sinapsis con la alfa motoneurona y la función de la alfa motoneurona es el movimiento voluntario, obviamente, ¿cuál es la función del tracto córtico espinal? Movimiento voluntario. En este caso va a ser del hemicuerpo contralateral. ¿Por qué del hemicuerpo contralateral?
porque ya hemos dicho que el 85 a 90% de las fibras del tracto se cruzan en el tercio inferior de la cara exterior de la médula oblongada. Movimiento voluntario de cada grupo de músculo desde el cuello hacia abajo. ¿Por qué desde el cuello hacia abajo? Porque para la musculatura esquelética de la cabeza hay otro tracto que vamos a ver en otra clase que se llama tracto córtico-vulvar. El tema de hoy es córtico-espinal. Entonces, esa es la función del tracto córtico-espinal. Esta es la parte anatómica y fisiológica. Recuerden en una de las clases anteriores que habíamos dicho que cada vez que estemos tratando un tema hay una serie de tópicos que tenemos que repetir, se hacen repetitivos en el desarrollo de cada clase, en el desarrollo de cada tema. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Repito, primero siempre hay un aspecto histológico. Ahí hay un aspecto histológico, muchos aspectos histológicos involucrados. Segundo, hay un aspecto anatómico, tratamos el aspecto anatómico. Tercer punto, hay un aspecto funcional o fisiológico. Y el cuarto punto es las correlaciones clínicas. Las correlaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles serían las correlaciones clínicas relacionadas con el tracto córtico-espinal? Siempre que este tracto se afecte, el paciente va a presentar una serie de signos neurológicos. Recuerden que signo es toda manifestación objetiva que observamos en un paciente. No lo confundan con síntoma, que síntoma es todo lo que es subjetivo. Todo lo que es subjetivo es un síntoma y todo lo que es objetivo es un signo. Entonces, planteando el tema en el sentido contrario, o sea, cuando uno recibe un paciente con un trastorno neurológico, muchas de las ocasiones el paciente llega al médico, lo llevan al médico por alguna función que perdió. El razonamiento que debe hacer el médico que evalúa al paciente es un estudio en el sentido opuesto. ¿A qué yo me refiero con un estudio en el sentido opuesto? Si un paciente pierde la fuerza muscular, ya sabemos por neuroanatomía que para garantizar esa función que conocemos como fuerza muscular, solamente intervienen 2 estructuras, en este caso 2 neuronas, una que se llama el tracto córtico-espinal y otra que se llama la alfa-motoneurona. Córtico-espinal va desde el área 4 hasta las astas anteriores. La alfa-motoneurona va desde las astas anteriores hasta la placa motora o unión neuromuscular. Entonces, si un paciente pierde la fuerza muscular, el razonamiento que uno hace es, o la lesión está en el córtico espinal, o está en la alfa-motoneurona, o hay una tercera posibilidad que es más rara, menos frecuente. El daño puede estar en el músculo, y hay otra posibilidad, y es que el paciente no tenga nada de eso y simplemente esté fingiendo que perdió la fuerza. Pero vamos a partir del hecho de que el daño está o en la neurona motor inferior o alfa-motoneurona o en el tracto córtico-espinal. Entonces, ¿cuáles son esos signos que nos dicen si un paciente tiene lesionado el tracto córtico-espinal? Bueno, los signos son los siguientes. Número 1, pérdida de la fuerza muscular. Número 2, signo de Babinski. Todo eso vamos a explicarlo, lo que yo le estoy diciendo, lo que ustedes necesitan saber. En un momento le vamos a explicar lo que ustedes necesitan comprender. Recapitulando, ¿cuáles son los signos de lesión del tracto córtico-espinal? Pérdida de la fuerza muscular. Número 2, signo de Babinski. Número 3, hiperreflexia y oclonus. Número 4, espasticidad. Número 5, atrofia muscular. Cuando hay lesión de la neurona motor inferior o alfa-motoneurona, entonces los signos van a ser
pérdida de la fuerza muscular, no hay signo de Da Vinci, hay hipotonía, hipoatonía muscular, hay hiporreflexia, hipoareflexia tendinosa. 4. Encontramos atrofia muscular. 5. Los pacientes van a presentar fasciculación. Señores, todo esto es lo que ustedes necesitan saber. Ahora, vamos a analizar eso. Vamos a analizar esos aspectos. El primer aspecto que hay que conocer, cuando se daña tanto el córtico espinal como la alfa motoneurona, es que el paciente va a presentar pérdida de la fuerza muscular. En ambos existen pérdida de la fuerza muscular, pero hay algunas diferencias a tomar en cuenta. En la lesión del tracto córtico espinal, la pérdida de la fuerza generalmente es más proximal que distal. Es más proximal que distal y se afectan grandes grupos de músculos. Es más proximal que distal y se afectan más grupos de músculos que en el caso que si fuera lesión de la alfa motoneurona. ¿A qué yo me refiero con los músculos antigravitacionales? Recuerden que si tenemos la posición anatómica normal, el individuo está de pie con la palma de la mano hacia adelante, pulgar hacia afuera, la cabeza en hiperextensión. Los músculos antigravitacionales, en el caso de los miembros superiores, son los flexores. Y en el caso de los miembros inferiores son los extensores y el iliopsoas, el psoas ilíaco. Que es un músculo que va desde la cara lateral de las vértebras lumbares y termina en el trocánter menor del fémur. Entonces, ¿qué ocurre con esa pérdida de la fuerza? Esa pérdida de la fuerza muscular puede ser total o puede ser parcial. ¿A qué yo me refiero con total o parcial? Cuando hablemos de total, estamos usando el término plejía. Y cuando hablemos de parcial, estamos usando el término paresis. Recapitulando. ¿Qué significa el término paresis? Paresis significa la pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular. ¿Qué significa el término plejía? La pérdida total o completa de la fuerza muscular. En base a eso, entonces tenemos varias definiciones. ¿Cuáles son esas definiciones? Número 1. Hemiparesis. Hemi en mitad, parece, acabamos de decir que la pérdida parcial incompleta de la fuerza muscular. Entonces, significa hemiparesis la pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular en un hemicuerpo. Como tenemos dos hemicuerpos, entonces hablamos de hemiparesis derecha o hemiparesis izquierda. La otra definición sería hemiplejía. Hemiplejía es la pérdida total o completa de la fuerza muscular en un hemicuerpo. ¿Okay? Entonces hablamos derecha o izquierda. Señores, es muy importante estos aspectos, estos conceptos, porque es de mal gusto que uno utilice términos incorrectos. El que se está formando en medicina tiene que decir las cosas como son. ¿A qué me refiero? Que ya a estas alturas uno mencione, diga, viste, escuchaste, notaste lo que tiene ese paciente que se le murió un lado. Nada de eso, nada de que se le murió un lado. No, estamos hablando de hemiparesis o hemiplejía. Si la pérdida es total o es parcial o total. El otro término es paraparesis. ¿Qué es paraparesis? Es la pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular en extremidades simétricas. Tenemos miembros superiores, extremidades simétricas, y miembros inferiores, extremidades simétricas. Entonces puede haber paraparesis en la parte superior. Lo que ocurre ya con el tiempo, ya se ha aceptado que cuando se habla de paraparesis hacemos alusión a los miembros inferiores. Pero el término correcto es pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular en extremidades simétricas. Okay. Paraplejía. ¿Qué es paraplejía? Es la pérdida total o completa de la fuerza muscular.
muscular en extremidad simétrica. Monoparesis, la pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular en un miembro. Tenemos 4 miembros, entonces, ¿qué tenemos que agregarle? Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Ok? Monoplegia, entonces la pérdida total o completa de la fuerza muscular en un miembro. Ponemos el mismo ejemplo anterior, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda. También tenemos cuadriparesis. Cuadriparesis, hablamos de 4, es la pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular en las 4 extremidades. También se puede usar el término para cuadriparesis, el término tetraparesis. Y además tenemos el término cuadriplegia, que es la pérdida total o completa de la fuerza muscular en las 4 extremidades. Hay algunos términos que son un poco raros, es importante que lo conozcan. Por ejemplo, una hemiplegia alterna. Hemiplegia alterna es si yo tengo pérdida de la fuerza en el miembro superior derecho y pérdida de la fuerza en el miembro inferior izquierdo. Cuando eso ocurre, no hablamos de que hay 2 monoparesis o 2 monoplegias, entonces nos estamos refiriendo al término de una hemiparesis y o hemiplegia alterna. Es raro, pero es importante que sepan que existe. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que pueden provocar cada una de estas condiciones? Todo va a depender a qué nivel esté la lesión. Si hay una lesión del tracto córtico espinal antes de cruzarse, cuando digo antes de cruzarse, por encima de la decruzación, se afecta a un solo tracto, obviamente se va a perder la fuerza muscular en el hemicuerpo contralateral. ¿Y esto cómo se va a llamar? Hemiparesis o hemiplegia. ¿Por qué digo hemiparesis o hemiplegia ahora? Porque yo no sé la magnitud del daño, o sea, la cantidad de axones que están afectados. Por lo tanto, la pérdida de la fuerza puede ser parcial o puede ser total. Entonces, recapitulando, si el daño está en un tracto, antes de cruzarse se pierde la fuerza en el hemicuerpo contralateral de una manera parcial o una manera total. Si la lesión está en los 2 tractos, entonces vamos a hablar de una cuadriparesis o una cuadriplegia, siempre y cuando la lesión esté antes de la decruzación. ¿Qué ocurre? Si se daña un tracto, un córtico espinal, después que se cruza, la pérdida de la fuerza va a ocurrir del mismo lado de la lesión. Entonces vamos a hablar de una pérdida parcial o incompleta de la fuerza muscular ipsilateral. Cuando digo ipsilateral es del mismo lado de la lesión. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esta pérdida de la fuerza? ¿Va a ser en forma de hemiparesis o en forma de mono? ¿En forma de hemi o en forma de mono? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Va a depender de la altura de la lesión. Ok, vamos a aclarar eso. Ustedes recordarán cuando hablamos de la médula espinal que del abultamiento superior o cervical de la médula espinal, que da origen a las raíces desde C5 hasta T1, eso da origen al plexo braquial, y el plexo braquial inerva los miembros superiores y los miembros del tórax. Si hay una lesión unilateral de la médula afectando el córtico espinal lateral por encima del abultamiento superior, o sea, involucrando el abultamiento superior o por encima de él, ¿ok? Entonces se va a perder la fuerza en los 2 miembros del mismo lado. Por lo tanto, vamos a hablar de hemiparesis y o hemiplegia. Pero si la lesión es por debajo del abultamiento superior de un solo lado de la médula, entonces se va a perder la fuerza en esa sola extremidad. Estamos hablando de una monoparesis o una monoplegia. ¿Okay? Asimismo, va a ser en forma de tetraparesis, tetraplegia, paraparesis o paraplegia. ¿Okay? Entonces, como estamos hablando de fuerza muscular, cuando se habla de fuerza muscular, hay que describir grados. Hay una escala, una gradación de la fuerza muscular muy importante que se usa en una escala que va de 5 a 0. Por ejemplo, FM, las iniciales de fuerza muscular. La fuerza muscular normal
es 5 sobre 5 y hay una escala 4 sobre 5, 3 sobre 5, 2 sobre 5, 1 sobre 5 y 0 sobre 5. Vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. ¿Qué es 0 sobre 5? Si una persona pierde la fuerza y usted lo está evaluando, lo está examinando, ok, y lo interroga, le dice, mueve el brazo, mueve la pierna. Es importante destacar que en neurología, cuando uno habla de brazo, uno hace referencia a los miembros superiores, y cuando habla de pierna, no hace una alusión a los miembros inferiores. Entonces, si un paciente, por ejemplo, perdió la fuerza del lado derecho, usted le dice, levanta el brazo, levanta la pierna, usted se aproxima visualmente por inspección y observa el miembro afectado y no hay nada de movimiento, absolutamente nada, hablamos de que está en 0 sobre 5. Si el paciente intenta, hace un esfuerzo por tratar de mover el miembro y usted observa que hay contracción de fibras musculares visibles por debajo de la piel sin producirse desplazamiento del miembro, entonces estamos hablando de que tiene una fuerza muscular de 1 sobre 5. ¿Qué sería 2 sobre 5? Usted le dice, levanta el brazo, levanta la pierna y el paciente puede desplazarlo, pero no puede vencer la fuerza de la gravedad, entonces hablamos de 2 sobre 5. 3 sobre 5, levanta el brazo, levanta la pierna, el paciente puede hacer eso, vence la gravedad, pero usted después le pone una resistencia que va en función con la magnitud de su fuerza muscular, ¿ok? Entonces el paciente vence gravedad, pero no puede vencer cierta resistencia. Eso es 3 sobre 5. 4 sobre 5, el paciente vence gravedad y una mínima resistencia. Y 4 sobre 5 sería una fuerza muscular normal. ¿Qué importancia tiene esto en la historia clínica neurológica? Es de uso muy común. Esta es una escala que se usa a nivel mundial. Recuerden que la medicina es un lenguaje internacional y todo el mundo tiene que manejar ese lenguaje. La parte práctica sería esto. Por ejemplo, si yo tengo la historia, estoy haciendo una historia neurológica y llego a la parte relacionada con la fuerza muscular, yo haría lo siguiente. FM por aquí, FM, fuerza muscular. Si yo hago eso, observe, y escribo eso, el que ve eso inmediatamente entiende qué significa. Ustedes observan que los 4 miembros tienen 5 sobre 5, entonces fíjense que yo no usé el término normal, sin embargo eso está normal. 5 sobre 5 en las 4 extremidades, que el paciente no tiene pérdida de la fuerza, aplicando la escala que acabamos de ver. Si tenemos esto, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Si tenemos esto, ustedes observan que tenemos ahí una hemiplegia izquierda. Podemos poner más ejemplos. Aquí, eso sería una monoplegia inferior izquierda. Y un último ejemplo, si tenemos esto, ahí tendríamos una paraplegia. Un par de ejemplos más puede ser esto. ¿Qué tenemos ahí? Una paraparesis y etcétera. Entonces esta escala es de gran valor en la formación del médico, es sumamente importante. Eso es un concepto que no se le puede olvidar nunca en su vida, ¿okay? Entonces, eso es con respecto a la pérdida de la fuerza muscular cuando hay lesión del tracto córtico-espinal. Cuando hay lesión de la alfa motoneurona o neurona motor inferior, la pérdida de la fuerza, hay pérdida de la fuerza muscular también. El punto sería, desde el punto de vista semiológico, ¿cómo yo puedo diferenciar entre una pérdida de la fuerza cuando es córtico-espinal y cuando es neurona motor inferior? Generalmente, las más de las veces, la lesión de la neurona motor inferior
la pérdida de la fuerza, la más de las veces, es casi siempre más distal que proximal. Hay algunas excepciones que la vamos a ver según vayamos avanzando en las enfermedades. Un caso particular sería la silicomiel, eso yo lo voy a explicar cuando estemos hablando de las enfermedades de la médula espinal. En términos generales, ¿cómo se pierde la fuerza cuando hay lesión de la neurona motora inferior? Es más distal que proximal, diferente a la lesión de la neurona motora superior del córtex espinal, que es más proximal que distal. ¿Okay? Con algunas diferencias que se van a ir mencionando según vayamos avanzando. El segundo punto que hay que tener de signo de lesión de neurona motora, signo de lesión de neurona motora superior del tracto córtico espinal, es el signo de Babinski. El signo de Babinski es uno de los signos más famosos que hay en medicina, más conocido. Babinski fue alumno de Charcot, Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología, y Babinski fue profesor de Raymond Gamsain, quien describió el síndrome de Gamsain, que es una parálisis de los 12 pares craneanos del mismo lado, uno de los últimos grandes maestros de la neurología en Salpêtrière en París. Entonces, ¿qué es el signo de Babinski? Vamos a aclarar el signo de Babinski. Para entender el signo de Babinski, recuerden primero que hay que entender los siguientes aspectos. Todos ustedes saben que el término reflejo se define como una respuesta involuntaria a un estímulo. Una respuesta involuntaria a un estímulo. Los reflejos desde el punto de vista semiológico se clasifican en reflejos superficiales o cutáneos, reflejos profundos o otros términos, reflejos patológicos y hay reflejos viscerales. Esto es una clasificación bien práctica desde el punto de vista semiológico. Desde el punto de vista neurofisiológico de otra clasificación, la vamos a ver en su momento. Entonces, hay un reflejo que se llama reflejo cutáneo plantar. Cutáneo plantar. ¿Qué es el reflejo cutáneo plantar? Fíjense, si yo tengo la planta del pie aquí, tenemos la planta del pie, ahí está la planta del pie, y nosotros con un objeto romo, ¿qué sería un objeto romo? La punta de una llave, pero la vamos a utilizar horizontal, no vertical, ¿okay? Es importante destacar que cuando vamos a buscar este reflejo, no es recomendable utilizar objetos puntiagudos. ¿Qué sería un objeto puntiagudo? La punta de un lapicero. No. ¿Qué vamos a usar? La punta de una llave, un objeto rojo. La vamos a usar horizontalmente, no vertical. Entonces yo tengo aquí la planta del pie. Recuérdense que el pie tiene dos caras. La cara de arriba, que es la cara dorsal, y la que pega al piso, que es la cara plantar. Si yo tomo ese objeto romo y próximo al borde externo del pie, borde externo, ni adentro ni en el medio, próximo al borde externo, desde atrás hacia adelante, estimulamos con el objeto romo, hacemos ese movimiento. Según vamos estimulando la planta del pie, yo repito, próximo al borde externo, de atrás hacia adelante, los dedos hacen ese movimiento, un movimiento como que van a agarrar el objeto con el cual yo estoy provocando el estímulo. Entonces, ¿qué movimiento es eso? Una flexión en su cara plantar. Entonces, ¿cómo se llama ese reflejo? Reflejo cutáneo plantar. ¿Cuál es la respuesta fisiológica normal de ese reflejo? Una flexión plantar. Ok, ¿qué hay que aclarar de este reflejo? Si usted busca el reflejo y los dedos no se mueven, ¿okay? Que es importante destacar que el nombre correcto de los dedos del pie no son dedos, sino el término correcto son ortejos. Ese es el término correcto para los dedos de los pies, los ortejos. Entonces, si yo busco el reflejo y los ortejos no dan ningún movimiento, entonces no se dice cutáneo plantar negativo.
No, el término que se usa es reflejo cutáneo plantar indiferente. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a buscar el reflejo cutáneo plantar. Cuando buscamos reflejo cutáneo plantar, en vez de hacer la flexión plantar o en vez de quedarse indiferente, el cortejo mayor, entiéndase, el dedo gordo del pie, realiza una flexión hacia la cara dorsal. El volteo mayor hace así una flexión hacia la cara dorsal y los 4 dedos restantes se abren, se separan como si fueran las aspas de un abanico. A eso se le denomina signo de Babinski. Entonces, ¿qué es el signo de Babinski? Respuesta: es la dorsiflexión del pulgar y los 4 dedos restantes se separan, se abren en forma de abanico. ¿Cuál es el significado semiológico del signo de Babinski? Lesión del tracto córtico-espinal. ¿Ok? Entonces, es importante destacar que el signo de Babinski es fisiológico, es normal en recién nacido. Hasta el año y medio de edad, es normal encontrar un signo de Babinski. ¿A qué se debe eso? Se dice que es por la falta de mielinización del tracto córtico-espinal. Fuera de ese contexto de los recién nacidos, todo signo de Babinski es patológico. ¿Qué significa? Lesión del tracto córtico-espinal. Entonces, el segundo signo que habla de lesión del tracto córtico-espinal, recapitulando: primero, pérdida de la fuerza, que ya la describimos. Segundo, signo de Babinski. En el caso de la neurona motor inferior, los pacientes que tienen lesión de neurona motor inferior no presentan signo de Babinski. Existen también una serie de signos que se denominan sucedáneos de Babinski. ¿Qué son los signos sucedáneos de Babinski? Es una serie de signos que se buscan de forma diferente al reflejo cutáneo plantar, pero la respuesta es similar al Babinski. O sea, si encontramos dorsiflexión del pulgar, aquí entonces sí hablamos de positivo o negativo. Vuelvo y repito, se llaman signos sucedáneos de Babinski. Se buscan de forma diferente al reflejo cutáneo plantar. Pero si la respuesta es parecida al signo de Babinski, se considera positiva. Le voy a mencionar algunos. Ya en la clase de neurología entraremos en detalle, pero es importante para que sepan que existe una serie de signos más. Tenemos, por ejemplo, el signo de Oppenheimer, signo de Gordon, signo de Schaeffer, signo de Gonda, signo de Franke, signo de Rosolino. Todos esos son signos sucedáneos de Babinski. Solamente se lo menciono para que sepan que existe. En neurología hablaremos de ello con más detalle. ¿Okay? Tercero, ¿qué otro signo nos habla de lesión de neurona motora superior o tracto córtico-espinal? Vamos a hablar de los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos. Hace un momento le decíamos que semiológicamente hay 4 tipos de reflejos: superficiales o cutáneos, viscerales, patológicos y reflejos osteotendinosos. Entonces, los reflejos osteotendinosos son aquellos que buscamos cuando nosotros percutimos la superficie de un tendón. Es importante trabajar con herramientas adecuadas, herramientas óptimas. Es bueno que todo médico tenga un buen martillo de reflejo. Hay diferentes tipos de martillos. Hay un martillo clásico que es el martillo de Babinski, tiene una cabeza circular y un mango de 12 pulgadas. Ese sería el martillo ideal, el martillo de Babinski. A veces el mango tiene un material que es rígido o a veces flexible. Es bueno que sea un material flexible porque uno puede hacer un mejor juego de muñeca y eso se ve más elegante a la hora de uno examinar a un paciente. El martillo de Babinski. Entonces, vamos a limitarnos a comentar los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos. Para
conectar con el tema de los reflejos osteotendinosos, vamos a decirle que todo reflejo, llámese como se llame, tiene 5 componentes. Un reflejo cualquiera tiene 5 componentes. ¿Cuáles son los componentes que integran un reflejo? Primer componente, el estímulo. Siempre tiene que haber un estímulo. El estímulo va a variar dependiendo de qué reflejo estemos buscando. Ahora, en este caso de los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos, el estímulo siempre va a ser el martillo, ¿ok? El martillo, ¿ok? Entonces, recuerden que ese estímulo va a consistir en un golpe en la superficie de un tendón. ¿Dónde encontramos tendones clásicos? En el caso de los miembros superiores tenemos el tendón bicipital para buscar reflejo bicipital, el tendón del tríceps para buscar reflejo tricipital, el tendón del cuádriceps que se llama el reflejo patelar y el tendón del tríceps. 4 reflejos clásicos: bicipital, tricipital, patelar y aquileo. Podemos buscar otro aquí que es el estilo radial. ¿Okay? Entonces, primer componente de un reflejo, estímulo. ¿Okay? Segundo componente, ese estímulo, vamos a hacer un dibujo por aquí. Vamos a hacer otro dibujo. Tenemos un corte de médula. Aquí tenemos las raíces. Tenemos el músculo esquelético. Entonces ahí va. Primer elemento, el estímulo con el martillo. Segundo elemento, aquí necesitamos una neurona que lleve ese estímulo, que es una neurona aferente, sensitiva, que es la neurona pseudounipolar. Ya eso lo hemos dicho en clases anteriores. Neurona pseudounipolar. Entonces, segundo elemento, vía aferente. Tercer elemento de un reflejo, todos los estímulos tienen que llegar a algún lugar del sistema nervioso central. El lugar del sistema nervioso central a donde llega un estímulo se le denomina nivel de integración. Recapitulando, ¿qué es el nivel de integración? El nivel de integración es el sitio, es el lugar del sistema nervioso central a donde llega el estímulo. Ese nivel de integración cambia, varía dependiendo qué reflejo estemos buscando en particular. Les puedo poner algunos ejemplos. Si yo tomo una torunda de algodón y busco un reflejo que se llama, por ejemplo, este no es un reflejo osteotendinoso, busco un reflejo que se llama corneano. El estímulo es la torunda de algodón en la córnea. Ahora, la vía aferente sería B1, la primera rama del trigémino. Ese estímulo va a llegar a protuberancia. Entonces, ¿cuál es el nivel de integración del reflejo corneano? Puente. Si yo cojo un foco con una luz y busco un reflejo que se llama reflejo fotomotor, el estímulo en la luz, la vía aferente son las vías visuales. ¿A dónde va a llegar ese estímulo? Al mesencéfalo, específicamente a la parte alta del mesencéfalo, o sea, a la unión mesencéfalo-diencefálica. Entonces, en el caso del reflejo fotomotor, ¿cuál sería el nivel de integración? Sería mesencéfalo alto o unión mesencéfalo-diencefálica. A eso que nos referimos cuando hablamos de nivel de integración. Recapitulando, ¿qué es el nivel de integración? Respuesta, es el sitio, es el lugar del sistema nervioso a donde llega el estímulo, y que ese nivel de integración varía dependiendo de reflejo a reflejo, qué reflejo en particular estemos buscando. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es una vía eferente, que siempre es motora. Entonces, tenemos aquí
una neurona motora. En el caso de los reflejos óseo-tendinosos, como estamos en la médula espinal, la vía eferente del reflejo óseo-tendinoso es la gamma motoneurona. Ustedes recordarán que habíamos dicho que en las astas anteriores hay dos neuronas, la alfa o neurona motor inferior y la gamma motoneurona. Entonces, ¿cuál es la función de esta neurona? Esta neurona va desde las astas anteriores hasta las fibras intrafusales del músculo esquelético. Entonces, la gamma motoneurona tiene dos funciones. Número uno, es la vía eferente del reflejo óseo-tendinoso, y número dos, se encarga de garantizar, de mantener el tono muscular. Se encarga de mantener el tono muscular. Ok, vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, tenemos vía eferente, es el cuarto elemento de un reflejo, y el quinto elemento es la respuesta. La respuesta. Recapitulando, ¿cuáles son los elementos que forman parte de un reflejo? Número uno, estímulo. Número dos, vía aferente. Número tres, nivel de integración. Número cuatro, vía eferente. Y número cinco, la respuesta. En el caso de la respuesta, obviamente esa respuesta va en relación a el músculo que estemos percutiendo. ¿A qué yo me refiero con eso? La respuesta va en relación a la función del músculo que estamos percutiendo, que estamos buscando reflejo. Si yo le digo, por ejemplo, cuál es la función del bíceps, todos sabemos que es flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, cuando yo busco el reflejo bicipital, ¿qué tiene que ocurrir? Que se flexione el antebrazo sobre el brazo. Esa sería la respuesta. En el caso del tríceps, la función es extensión del antebrazo sobre el brazo. Esa sería la respuesta. En el caso del reflejo patelar, acuérdense que el cuádriceps tiene dos funciones. Primero, extiende, provoca una extensión de la pierna sobre el muslo, y cuando se contrae el recto anterior, que se inserta aquí arriba en el ilíaco, un tendón directo en la espina ilíaca anterior inferior y un tendón reflejo en la cresta supracotiloidea, tiene una función de flexión del antebrazo, tiene una función del muslo sobre el abdomen. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones del cuádriceps? Extensión de la pierna sobre el muslo y flexión del muslo sobre el abdomen. Entonces, ¿por qué es importante esa información? Porque la respuesta que esperamos encontrar va a depender de la función del músculo involucrado en el reflejo que estemos buscando. Entonces, analizando eso, fíjense, hay una serie de términos que hay que manejar, que hay que conocer. ¿Cuáles son esos términos? Número uno, eureflexia. Eureflexia, el término eureflexia se le da un valor de 2 cruces. Cuando yo digo de 2 cruces, ya es un valor estandarizado, previo acuerdo entre un grupo de investigadores. O sea, yo puedo poner reflejo bicipital derecho. Si yo pongo reflejo bicipital derecho y pongo entre paréntesis 2 cruces, estoy diciendo que ese reflejo está normal. ¿Ok? Eso es una eureflexia. Hiporreflexia, se le da un valor de una cruz. ¿Qué es hiporreflexia? Hiporreflexia se define como una disminución en la intensidad de un reflejo óseo-tendinoso, una cruz. Arreflexia, tendinosa, ausencia de reflejo, ausencia total, completa de reflejo. Hiperreflexia le da un valor de 3 cruces. ¿Qué es hiperreflexia? Es la exaltación de un reflejo óseo-tendinoso. O sea que el reflejo, cuando lo buscamos, está más intenso, está más vivo. Eso se le llama hiperreflexia. Y el otro término es que equivale a 4 cruces. Hablamos de clonus. ¿Qué es clonus? Clonus es la máxima exaltación de un reflejo óseo-tendinoso. La máxima exaltación de un reflejo óseo-tendinoso se le llama clonus y equivale a 4 cruces. Entonces, conociendo la terminología, vamos a ver qué ocurre.
Cuando hay lesión del tracto córtico espinal, que está aquí, siempre va a haber hiperreflexia y oclusión. Siempre va a haber hiperreflexia y oclusión. Y cuando hay lesión de la neurona motor inferior, siempre va a haber hiporreflexia y o arreflexia tendinosa. Ok, esto es lo que ustedes necesitan saber. Vamos a ver por qué. Lo que yo les voy a decir ahora es lo que ustedes necesitan comprender. Vamos a analizar el texto. Aquí tenemos, desde hace tiempo, desde el bachillerato, ustedes siempre le han hablado de reflejo. Y le han hablado acabamos de repetir los elementos que integran un reflejo. Fíjense, tenemos el famoso arco reflejo, un circuito completo. Estímulo, vía aferente, nivel de integración, vía eferente y respuesta. Si hay una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico y afecta la fibra eferente, porque puede afectar la vía aferente, pero nos vamos a limitarnos solamente a la vía eferente. Cualquier enfermedad, habíamos dicho en una clase pasada, cualquier enfermedad que afecte una estructura del sistema nervioso periférico se le denomina neuropatía periférica. Habíamos quedado que una neuropatía periférica es un término que se usa, que se emplea en neurología, en medicina, para identificar cualquier enfermedad que afecte una parte del sistema nervioso periférico. Entonces, si se afecta la vía eferente, ahí, ¿qué le está ocurriendo? ¿Qué parte del reflejo se está involucrando? En este caso, por ahí es que sale la respuesta. Entonces se corta el arco reflejo. Al cortarse el arco reflejo no hay respuesta. Y si no hay respuesta, eso se traduce en términos como hiporreflexia y o arreflexia tendinosa. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier enfermedad que afecte parcial o totalmente una parte del sistema nervioso periférico, siempre la respuesta va a ser, ¿cómo van a estar los reflejos tendinosos? La respuesta va a ser disminuido o ausente. Disminuido hiporreflexia, ausente arreflexia tendinosa. Eso es una regla inquebrantable que no se puede romper en ningún momento. Yo le puedo mencionar, por ponerlo así, enfermedades ahora mismo que afecten el sistema nervioso periférico, y en cada una de ellas le pregunto cómo van a estar los reflejos osteotendinosos. Y el hecho de que afecte el sistema nervioso periférico, la respuesta va a ser la misma. Hiporreflexia y o arreflexia. Por ejemplo, síndrome de Landry-Stroll-Guillain-Barré o síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré, recuerden que se daña la mielina periférica producida por la célula de Schumann. ¿Okay? En este caso, los axones motores. Esa sería la vía eferente. Entonces yo le pregunto, ¿cómo van a estar los reflejos osteotendinosos en un síndrome de Guillain-Barré? La respuesta va a ser ausente, disminuido o ausente. Si un paciente tiene una hernia discal, que es un disco que se monta encima de un nervio periférico pasando por el agujero intervertebral o agujero de convulsión, cuando usted le busca los reflejos osteotendinosos en esa parte afectada, ¿cómo van a estar los reflejos osteotendinosos? La respuesta va a ser disminuido o ausente. Si tú tienes un paciente que es diabético, tiene 10, 15 años de ser diabético y viene por una sensación de cosquilleo, hormigueo o ardor en la planta de los pies, y cuando usted lo evalúa, busca los reflejos osteotendinosos y están disminuidos o ausentes, usted concluye que el paciente tiene una complicación crónica de la diabetes. En este caso estamos hablando de una neuropatía diabética. ¿Okay? Específicamente una neuropatía diabética sensitiva, distal, simétrica, en cuanta y media, que es la neuropatía diabética más frecuente en los diabéticos. Si yo tengo un síndrome de cola de caballo, en el síndrome de cola de caballo, el daño está ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. Le hago la misma pregunta, ¿cómo van a estar los reflejos osteotendinosos? La respuesta va a ser disminuido o ausente. Es importante que ese concepto quede claro, sumamente claro, porque es de mucha importancia en el examen neurológico. En el caso de cuando se lesiona el tracto córtico espinal, que ya estamos dentro del sistema nervioso central, ¿cómo van a estar los reflejos?
hiperreflexia y oclonus. Cuando se daña el córtico espinal va a haber hiperreflexia y oclonus. ¿Cómo le explico esto? Bueno, una manera simple, sencilla de entender por qué hay hiperreflexia. Le voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Imagínense por un momento que la neurona motor inferior, la alfa motoneurona, ustedes tienen una carreta. Esa carreta la jala un caballo. Entonces, en este caso, el caballo sería la neurona motor inferior. El tipo que va controlando la carreta, el cochero arriba, sería el córtico espinal. Ya ustedes saben qué papel ejerce el cochero con respecto al caballo. Es una función de inhibición de freno. Si a ese cochero le sucede algo, entiéndase, se lesiona, en este caso dijimos el tracto córtico espinal, ¿qué hace el caballo? Se libera, sale disparado, y eso en términos de reflejo se conoce como hiperreflexia y oclonus. Esa es la razón por la cual cualquier enfermedad que afecte el tracto córtico espinal va a haber hiperreflexia, siempre y cuando no exista concomitantemente signos de lesión de neurona motor inferior. Eso lo vamos a aclarar un poquito más tarde, ¿okay? Que esas son algunas excepciones. Entonces, la otra característica, vamos para lesión de neurona motora superior o tracto córtico espinal, es la atrofia muscular. La atrofia muscular se define como la disminución del volumen del músculo. Existen dos tipos de atrofia muscular. Hay atrofia muscular por falta de uso, se le denomina atrofia muscular por desuso, y hay otra atrofia muscular que es atrofia muscular por falta de inervación. Entonces, tanto la lesión de la neurona motor inferior da atrofia, como la lesión del tracto córtico espinal dan atrofia, ambas dan atrofia. El córtico espinal, la atrofia es por falta de uso, por desuso. ¿Qué importancia tiene esto? Que la atrofia es leve, es mínima, más o menos de entre un 20 a un 30% de atrofia tienen los pacientes con lesión del tracto córtico espinal. En cambio, la lesión de la neurona motora inferior, la atrofia por falta de inervación, aquí hay una atrofia significativa, bastante severa, bastante marcada. El grado de atrofia más o menos es entre un 70 a un 80%. Es muy evidente el nivel de atrofia cuando hay lesión de la neurona motora inferior. Los otros signos para lesión de neurona motora superior es la espasticidad. Espasticidad es un aumento del tono muscular de los músculos antigravitacionales y se define como una resistencia inicial al movimiento, Hay que diferenciar la espasticidad de la rigidez. ¿Okay? En la rigidez hay un aumento del tono muscular tanto de los músculos flexores y los músculos extensores. En la espasticidad solamente hay un aumento del tono muscular, o sea, una hipertonía de los músculos antigravitacionales. La espasticidad es un signo de lesión del tracto córtico espinal y la rigidez es un signo de lesión extrapiramidal. Eso lo vamos a aclarar cuando vemos los trastornos extrapiramidales. En el caso de la neurona motor inferior, entonces vamos a encontrar hipotonía y o atonía muscular. Entonces, ¿qué es el tono muscular? El tono muscular se define como el estado de contracción permanente de un músculo voluntario en estado de reposo. Es el estado de contracción permanente de un músculo voluntario en estado de reposo. Se lo explico de esta manera. Si ustedes palpan un músculo esquelético en reposo, ustedes van a percibir un estado intermedio de contracción muscular. El músculo ni está muy relajado, muy flácido, ni muy contraído. Hay un estado intermedio. Ese estado intermedio se le llama tono muscular. Entonces, ¿quién se encarga de mantener, de garantizar el tono muscular? La alfa motoneurona. Que ya hemos dicho que va desde las astas anteriores hasta las fibras sinapsales. Hay algunos tractos que ejercen función a nivel de la gama motoneurona, que lo vamos a ver en otra clase. Por ejemplo, el rubro espinal también se encarga del tono muscular.
en el caso de los músculos flexores, el vestíbulo espinal, de los músculos extensores, y el neocerebelo también tiene función vinculada con el tono muscular. Todo eso lo vamos a ver en clases futuras. ¿Okay? Entonces, si la gama motoneurona se encarga de garantizar el tono muscular y hay una enfermedad que afecta la vía eferente, ¿okay? En este caso del reflejo, la parte 4 del reflejo, se lesiona la gama motoneurona. Al lesionarse tanto la alfa como la gamma, que va en el mismo paquete, se daña la neurona encargada de mantener el tono. ¿Y cómo se va a traducir esto semiológica o clínicamente? Por una disminución del tono muscular. Y eso se llama hipotonía y o atonía muscular. Dicho de otra manera, cualquier enfermedad que afecte el sistema nervioso periférico, el tono muscular siempre va a estar disminuido o ausente. Por esa razón es que se habla de que la parálisis de la neurona motor inferior, de las lesiones que afectan el sistema nervioso periférico, hablamos de que las parálisis son siempre de tipo flácida. Flácida, flácida. En cambio, cuando la lesión es central, entonces las parálisis son de tipo espástica. ¿Ok? Entonces, el otro signo que habla de lesión de neurona motora inferior son las fasciculosis. Con eso terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.